Vamos a intentar hacer este video de una. Pues tengo que repetir los videos para que se puedan ver bien o las ideas pueden estar organizadas. Es un defecto de mi parte no escribir un orden de ideas y después expresarlas. En las calles me ha pasado cuando he estado pregonando el Evangelio de Dios o he estado exponiendo mis ideas. Gracias a Dios no pierdo el orden y el diálogo sale natural. No es como si estuviera hablando con alguien. No es como que yo me invento algo, ¿no? Cosas, lo que yo he leído, lo que yo sé, lo que yo veo. Y bueno, porque antes me retroalimentaba más, antes como que leía más la Biblia, leía más artículos científicos. Ahorita lamentablemente no estoy haciendo eso. Tengo una página que lamentablemente no ha despegado como yo quiero y la tengo desde hace años. Y no sé si es porque la gente pues no está interesada en las cosas que yo allí coloco. Pero son todas cosas que van encaminadas a un progreso, pues. Por ejemplo, uno de esos sistemas que absorbe agua del aire, que lo emplean los israelitas, eso me parece una excelente invención. Y también explica más o menos la manera en cómo funciona. Eso yo lo he publicado en mi página de contenido. También he publicado la manera en la cual se puede obtener combustible del agua. También la manera en la que se puede generar energía por medio de ventiladores o aspas. También la manera de hacer hidrógeno con la electricidad que se podría generar de la electrólisis o el movimiento del agua. Y eso también podría servir para combustible o para calentar algún alimento. La manera, esto va en torno al agua. Bueno, la manera también en la que algunos por ejemplo, ¿cómo decirlo? Artilugios o gadgets que pueden mejorar algunas cosas. Por ejemplo, las aspas contrarrotantes, antes las empleaban, pero muy poco a la aviación, pues eran demasiado grandes y el mantenimiento era relativamente costoso. Pero ahorita lo están usando en esos modelos de los drones que son como un tamaño de unos taxis. Entonces tienen cuatro en cada esquina, ¿verdad? Que uno gira de esta manera y por lo menos si este gira hacia acá, gira sentido antihorario, este gira con horario. Esto gira inverso y si este gira antihorario, esta giraría horario. La de atrás, igual aquí, si esta gira horario, esta giraría antihorario. Perdón. Sí, así, solo así podría elevar vuelo si tiene cuatro hélices. Y a esas cuatro le ponen dos más, una arriba y una abajo, pero giran en sentido contrario. Y eso se puede lograr por engranaje o por dos motores, que si le pones dos motores diferentes, pero giran de manera inversa. ¿Qué pasa si le colocas dos motores? Que probablemente no. Lo que pasa es que las contrarrotantes se emplean es empleando mecánica. O sea, tienes que usar unos engranajes que tengan una buena resistencia y que hagan el efecto. Eso se llama un engranaje espacial, de forma espacial, que colocan uno aquí en el centro, dos o tres en los laterales y uno grande que va a las afueras de los engranajes. Entonces cuando el pequeño gira hacia un lado, el grande gira hacia el otro. Ese es un efecto engranaje en configuración espacial. Y eso logra que cuando el motor gira en un sentido, por lo menos puedes poner un motor de doble cara. Entonces cuando el motor gira en un sentido, hacia un lado, en el otro lado giraría del otro sentido, siempre y cuando tenga la configuración del engranaje, pues, en manera espacial. Bueno, ¿qué más les podría contar? Hay también artículos que destacan la importancia de lo que es la generación de las energías, en este caso lo que es la generación de la energía por medio del excremento y los biodigestores, que podría crear metano.
y otros gases, pero es de interés en este caso el gas natural, que es el metano. Y también he investigado maneras en las cuales ese metano se podría triplicar, que sería agregando óxido de hierro. Si se agrega óxido de hierro, se puede triplicar el metano. Entonces eso podría ser una idea para propulsar la independencia energética en algunas zonas. Entonces, también se han hecho estudios referentes a los diferentes excrementos que colocan los animales y se establece que el más efectivo es el de las vacas, el que más genera emisiones de gases en este caso. Entonces, pero también los otros animalitos, bien sean los gatos, los perros, los cochinos, los bueyes, la mula, ellos también colocan su excremento. Pero las vacas en este caso son las protagonistas porque son las que mayor cantidad de gases se generan. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se crea un biodigestor, eso normalmente lo hacen con lona o lo pueden hacer de otra manera, lo pueden hacer con cerámica, no, con bloques o con metales, pero corre peligro de que se oxide, y si lo haces con bloques, pues tiene que estar bien hermético y un sistema que drene el desecho. Entonces ya cuando pasa un tiempo, 2 o 3 semanas, ese combustible fósil ese excremento se va a descomponer. Y cuando se descompone, genera varios tipos de gases. Y entre esos gases se encuentra el metano. Entonces se emplea un filtro de carbono que filtra los demás gases y deja que pase el gas, en este caso el metano, ¿verdad? Hay una suerte de filtro, una configuración de filtro que deja pasar a presión el gas, en este caso el metano, y lo va dividiendo en una suerte de hidrógeno que llega al 90% más o menos. No, sí, al 90% de hidrógeno y 10% de metano. Y otra parte que deja pasar el metano y lo hace recircular. Esa sería otra buena idea, nada más para producir hidrógeno. Entonces, el gas metano también es importante para la generación de energía. Normalmente lo usan para la generación de energía eléctrica. Queman el metano, hacen que gire una turbina y con esa turbina generan energía eléctrica. ¿Qué otra cosa? Sí, el excremento que se usan para los fertilizantes puede ser ese excremento que quedó de materia secundaria, producto de la biodigestión. Ese excremento que ya que no se sabe qué va a hacer, es un fertilizante que puede servir para abonar el terreno. Y con el terreno los alimentos, y con los alimentos la derivación de lo que corresponde a la maravilla de Dios, que fue quien ha creado este esquema físico, químico, tan perfecto, que cada planta tiene su temperatura, cada planta crece en un suelo de un determinado nivel de pH, cada suelo necesita su fertilizante, o bien no, si es una tierra rica no merita fertilizantes. Ahora bien, el tipo de planta, cómo crecen, si es posible domesticar plantas, mejorar ¿cómo se dice? Mejorar su genética, pero eso se logra por medio de años de cultivo. Y así, por ejemplo, tomemos un ejemplo que dicen, no, pero es que el campo no da dinero, el campo sí da dinero. Imagínense, todos nosotros necesitamos alimentarnos. Entonces, si usted va al mercado, la pasta viene del campo, porque eso lo preparan para tener un producto terminado y hacer que usted se alimente de esa pasta. Los vegetales son importantísimos y eso viene del campo. Las vacas necesitan comer y ellas vienen del campo, se alimentan de vegetales. Y cuando ellas comen, uno de los productos que más hace que las vacas produzcan mayor cantidad de leche
son los productos germinados. Entonces, si usted coloca germinado a las vacas para que como van a producir mayor cantidad de leche. Y también se les debe dar sal a los animales para que retengan líquido y otras funciones que ellos desarrollan. Pero en líneas generales, ellas también dependen de alimentos. En otros países, cuando ven que los alimentos no son aptos, dicen que no cumplen con los tamaños, con el requerimiento debido, ellos los reúnen y lo echan a los animales. Y obviamente los animales producen una cantidad de leche mayor a un animal convencional que probablemente solamente se alimente de pasto. O sea, diversifican en la alimentación del animalito. No bastando con eso, podemos hacer un estudio, le ponemos la lupa y hacemos un estudio a la leche de las vacas. Si nosotros vemos la leche de las vacas, este es un alimento que está lleno de nutrientes y bacterias. Entonces, con el cuajo del estómago de la vaca o de los animales, en este caso podría ser la leche de la cabra o el cuajo de la cabra, se podría hacer queso o se podría fermentar para hacer queso o se podría hacer yogures. No sé, creo que sí, la fermentación es el procedimiento que aplica. Pero lo cierto es que emplean bacterias que son beneficiosas para nosotros. ¿Qué pasa? Se han hecho estudios con el queso y con el queso se puede determinar que, por ejemplo, si tú tienes un pedazo de queso y lo expones a un tipo de música, en este caso el rack, lo expones al tipo de música rack y el queso eso tiene una etapa, un periodo de conservación. Si va siendo expuesto a ese tipo de música, va a adquirir un mejor sabor. De la misma manera como son microbacterias, puede emplearse para el cultivo de plantas, porque eso favorece a la flora bacteriana del suelo. Si usted usa un poco de excremento, agua, melaza y cenizas, usted puede hacer un fertilizante que mejore las condiciones del suelo. Esas son una de las ideas que yo quería que se emplearan en este país y una de las propuestas de negocio que yo haría, porque yo creo que uno de los mejores negocios que debería tener aquí Venezuela es la educación. Ahora bien, uno de los peores negocios y que lo hace ver como unos simplones en cuanto a la política es el que censuren a las personas que se expresen libremente. Pero yo me estoy yendo por las ciencias políticas, que también son importantes. Veamos a ver. Ahora nosotros imaginen que tenemos un terreno y en ese terreno nosotros queremos ser súper productivos y buscamos en internet una palabra que se llama milpas o sí, milpas. Entonces, ¿qué hacían en la milpa? La milpa agarraban el terreno y le pasaban candela y después empezaban, creo, no sé qué hacían, si sanaban el terreno, no recuerdo. Lo cierto es que pasaban candela por el terreno y el terreno quedaba apto para la cosecha de maíz, chícharos o frijoles, ¿cómo se llama? Calabazas y ajíes. Entonces, eso se llama cultivos sustentables o permacultura. Que la permacultura es eso, es la manera de cultivar de manera productiva, pero con mayor, o sea, hacerlo como con cultivar, pero con esteroides, como decirlo así. Entonces, ¿en qué consistía eso? Consistía en que si tú tenías un maíz, venías y tomabas el maíz, lo plantabas la semilla del chícharo y eso te dejaba nitrogenado el suelo. Entonces el nitrógeno es un fertilizante que permite que que las plantas crezcan en línea general. Entonces, como en el mismo suelo tú vas a cultivar maíz, entonces te va a dar el maíz. Y en el mismo suelo vas a cultivar también el ají. El ají también va a defenderte de las plagas a los alimentos que están creciendo allí mismo. Tienes el maíz, los chícharos son enredaderas, entonces se enredan en el maíz. Y el ají lo que hace es que defiende la
defiende a las plantas de los insectos en este caso, porque es como un insecticida. ¿Ves? Y también las calabazas lo que hacen es que aplastan a la maleza que vendría creciendo. Entonces cuando la maleza crece no recibe sol, sino que está bajo la calabaza. ¿Ok? Entonces, eso se podría hacer una idea. Y eso se podría cultivar en el mismo lugar. En el mismo terreno tú aprovechas todos esos cultivos en un solo lugar. Ahora que yo digo que debería hacer la ciencia lo que debería es buscar y asociar la permacultura con la robótica. ¿Para qué? A la hora de recoger el cultivo o cuando sea el momento de regar las plantas, esto puede hacer de manera eficiente. Por ejemplo, supongamos que nosotros no queremos estar regando las plantas a cada rato. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros podríamos comprar o hacer o contratar a una empresa química que fabrique hidrogel. El hidrogel es como una gelatina que absorbe agua y ese agua lo que va haciendo es que va preparando el suelo o lo va dejando húmedo para que dure mucho tiempo y entonces la tierra lo va absorbiendo los nutrientes y las raíces de allí se ven beneficiando. Entonces el chiste es ponerlo alrededor de la raíz para que la raíz esté siempre hidratada y siempre consumiendo, las raíces en este caso de las plantas estén siempre hidratadas y siempre tengan sustento de agua. Pero si no se tiene agua, hay una planta que se llama los nopales o los cactus, que son plantas que, bueno, el nopal creo que es una planta que es así finita, es como un cactus finito, así delgadito, y así ancho, pero él absorbe, es ¿cómo decirlo? Cumple el mismo efecto del hidrogel. Entonces usted viene y lo cultiva bajo tierra y lo planta y allí entonces si usted no quiere estar regando, quiere mantener hidratadas las plantas, usted planta allí los nopales. Esa es una técnica que usan en México. ¿Ve? Ahora bien, hay que recoger las plantas. Bueno, entonces, en poja de esos cultivos se determina lo que es la espaciación, cuánto espacio debe tener las plantas una por la otra, y crear un robot, que ese robot pase e identifique con precisión lo que se va a recoger. Es decir, que se identifica allí, tenga cuatro lugares para colocar lo que se va a recoger. Recoge la jícara, recoge las vainas del, de la, del frijol, recoge el maíz, de la misma manera recoge el ají y recoge las calabazas. Eso, que esté programado para eso. Entonces se hace, ahorita yo creo que puede hacer con todo lo avanzado que está la inteligencia artificial. Y eso ayudaría a menguar, aumentar la producción aquí en Venezuela. Si nosotros trabajamos en esos rubros, aumentaríamos la producción y no solo eso, sino que venderíamos a otros países en una sola cosecha. Entonces, esos son los modelos en los que se debería enfocar. Digo yo, Venezuela. Venezuela también debería crear robots que reciclen. Robots que vayan pasando por las calles y vayan recogiendo el plástico. Y cuando tengan una cierta cantidad de plástico, vengan personas que los atiendan y los lleven a un centro de reciclaje y puedan entonces reciclar ese plástico. Ese plástico podría ser también usado como combustible. ¿Ok? Esa sería otra idea. Y yo sé que me parece que es muy simplona, pero es tomar conciencia, porque eso es como matar a dos pájaros de un solo tiro, porque usted limpia las calles y además libera las alcantarillas de que se estanquen, de modo que también reutiliza ese plástico que se está botando. Y eso también se puede hacer por medio de un proceso llamado la pirólisis. Para reutilizar el plástico, usted puede usar el proceso de la pirólisis o hay otros muchos métodos de reciclaje, pero yo en este caso sugiero la pirólisis, que consiste, que no importa el tipo de plástico que se use, sino que la pirólisis lo que hace es que por medio de la ausencia de oxígeno y estando encerrado el plástico en una cámara libre de oxígeno y con altas temperaturas, entonces pueda producir los derivados del petróleo.
Y ahorita les daría más ideas, pero yo creo que ya debo culminar el video aquí.